Bueno, pues saludo a los aprendices que en este momento nos están acompañando. ¿Cómo está Daniel, Gina, Harold, Héctor, Henry, Carol, Litzy, Marisol y Vanessa? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué tal ha sido ese fin de semana con puentes? ¿Sí disfrutaron? ¿Se adelantaron en todo lo pendiente? ¿Cómo vamos? Ahí vamos poco a poco, han habido ciertos inconvenientes, pero bueno, ahí estamos saliendo de eso. Ok, siempre inconvenientes van a haber porque la vida no es perfecta y no todo sale a veces como lo planeamos. Por eso es que es importante que planeemos muy bien, inclusive los imprevistos. ¿Bien? Así es, sí, señora. Ok, perfecto. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta última sesión temática de su tecnología en gestión logística, un, eh, un proceso largo que ustedes han tenido y que ya prontamente va a terminar exactamente en 15 días. Espero que estos últimos días de su formación los aprovechen con todo el entusiasmo hasta el final y que saquen el mejor provecho de su proceso formativo. Chicos, en sus manos está realmente que el proceso lo terminen a conformidad y a satisfacción. Muy bien, en este momento les estoy proyectando las diapositivas de hoy. Si son tan amables, me confirman si las están visualizando adecuadamente. Sí, Sí, señora. señora. Ok, perfecto. Pues bienvenidos a la cuarta y última fase de elaboración y sustentación de su proyecto formativo llamado Propuesta Plan Maestro de Logística Comercial. Les agradezco estar muy atentos a la sesión y realmente si tienen preguntas sin ningún inconveniente las pueden hacer. Estoy realmente dispuesta y atenta a poderles solucionar todo lo que tienen ustedes o que se les vaya generando en el transcurso de esta sesión. Muy bien, chicos, pues esta sesión tiene como propósito realizar la explicación de manera ejemplificada del cómo realizar adecuadamente la evidencia número 6 de la última fase de este proyecto formativo, que es propuesta plan maestro de logística. Ustedes están haciendo esta propuesta de plan maestro de logística desde la fase 1, 2, 3 y esta la última parte componente de esta propuesta, fase 4. Bien. Muy atentos, por favor, porque no solamente voy a explicar la información que debe contener en la fase 4 o la parte cuarta de su proyecto, sino también cómo es que van a hacer el proceso de sustentación de esta propuesta plan maestro logística en la empresa que ustedes están haciendo el proyecto. ¿Bien? Ok, muy bien. Recopilo o recapitulo en cuanto a la parte estructural de este proyecto. Recordamos entonces que la actividad de aprendizaje 19 o fase evaluación de nuestro proceso formativo está contenida de un proyecto final, como cuando estamos en una entidad digamos que superior, se entrega una tesis de grado al final, pues acá vamos a hacer un proyecto final para poder finalizar nuestra etapa lectiva. Bien, entonces este proyecto consta de 4 etapas o 4 fases o 4 componentes que inicia la primera parte de ese proyecto como fase 1 y la llamamos como evidencia 3, en donde nosotros ya explicamos qué es lo que debíamos hacer en esta fase 1 en sesiones anteriores, donde esta primera fase, el objetivo era realizar el análisis DOFA del entorno de la empresa, y esto pues realmente es, en conclusión, lo que hicimos en esta primera fase era el diagnóstico situacional de la empresa, cómo se encontraba la empresa o el estado del arte de la empresa. Posteriormente, en la fase 2 o en la parte 2 de nuestro proyecto, el objetivo del mismo tenía como propósito realizar la planeación estratégica de esta empresa en la que estamos haciendo nuestro proyecto, teniendo en cuenta que esa planeación estratégica la íbamos a hacer de acuerdo a los parámetros que les expliqué en esta sesión donde expliqué la parte 2 de nuestro proyecto. Y haciendo las correcciones que la instructora hizo al calificarle la evidencia fase 1. Bien, entonces, en esa entrega de ese documento fase 2, usted debía entregar las correcciones que la instructora le hizo de la fase 1 o del documento entregado fase 1, más lo que solicité en entrega de la planeación estratégica como tal. Bien, entonces ese es el documento que hace parte de la planeación de
de su proyecto. En esa parte, en la fase 2 o en esa parte componente 2 de su proyecto, se hizo la planeación estratégica. La parte 3, componente de su proyecto, se realizó la integración de las áreas involucradas en el servicio al cliente. Ahí vimos que era la logística comercial, vimos las estrategias realmente de la cadena de abastecimiento. Hubo algunos errores de algunos aprendices que hicieron o definieron las políticas no logísticas, no definieron políticas logísticas, sino políticas de la empresa, políticas de seguridad y salud en el trabajo, políticas de ambientales, políticas de calidad, que no son políticas logísticas. Políticas logísticas son relacionadas a los actores de la cadena de abastecimiento o a los subprocesos del proceso logístico. Entonces, políticas del proceso de proveedores o de abastecimiento, políticas de producción, políticas de ventas, políticas de distribución, políticas de atención al cliente, servicio al cliente. Esas son las políticas que debemos definir para que lo tengan muy presente de lo que he calificado. Puedo darles esta retroalimentación general a ustedes. En esta parte 3 no solamente se debe entregar lo que solicité o se indicó en la sesión donde expliqué la parte 3 de este proyecto, que fue la sesión anterior, sino también deben entregar las correcciones que les hice en la entrega que hicieron de fase 2. Es decir, en la medida que vamos avanzando, vamos haciendo nuestro proyecto cada vez mejor porque vamos haciendo las correcciones y nos va quedando un documento ya revisado parte por su instructor. Lo que hace que ya cuando van a entregar la fase 4 casi que el documento esté perfectamente revisado. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a explicar esta evidencia 6, que es la cuarta y última fase de nuestro proyecto Plan Maestro. ¿Bien? Este documento que vamos a hacer hoy es sobre el mismo que hemos trabajado las demás fases, porque es un solo documento que ha sido realizado parte por parte. La cuarta parte de este proyecto, llamada Plan Maestro de Gestión Logística, que es como tal el documento a entregar, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho hace parte del total, que es el documento de nuestro proyecto, que el título de nuestro proyecto es Plan Maestro de Gestión Logística Comercial, por ejemplo, en la empresa Servientrega, por ejemplo, en la empresa Alpina, por ejemplo, en la empresa XYZ. Bien, entonces, para esta última entrega, chicos, deben entregar las correcciones que les hice en la calificación de la parte 3 o la fase 3, integración de las áreas involucradas en el servicio al cliente, esas correcciones, más lo que hoy les voy a explicar, que hace parte del contenido de la fase 4 de este documento. Bien, adicional, deben entregar el enlace del video de sustentación de este proyecto. Bien, entonces son 3 partes componentes las que deben entregar en la fase 4. Correcciones de la fase 3, respuesta a los puntos solicitados en la fase 4, que ya les voy a explicar, y link de sustentación de este Plan Maestro de Gestión Logística Comercial. Entonces, muy atentos hoy a esta sesión, porque es la parte final de nuestro proyecto formativo para que nos quede de manera adecuada realizado. Bien, entonces, ustedes han venido realizando este proyecto de manera individual algunos y otros lo están realizando de manera grupal. Deben seguir haciendo la presentación o estructura de este documento o elaboración de este documento con los grupos que vienen trabajando. Muy bien. La evidencia, esta parte que vamos a explicar, la van a cargar en el enlace Evidencia 6, parte 4, Plan Maestro, que ese enlace está habilitado para poder entregar. Esta es la última evidencia técnica de nuestra fase evaluación y también de nuestra etapa lectiva. Muy bien. Importante, por favor, no se guíen por lo que está en la guía de aprendizaje, porque en este caso, más que cualquier otro, está completamente... Esta evidencia como tal está incompleta tanto en la guía como en el documento que explica la evidencia. Está incompleto. Esto que estamos acá viendo no es una estructura de un plan de acción. De mi parte, yo podría decirles que lo hagan sobre esto, pero realmente en el hacer, en la vida real, esto no funciona como un plan de acción. Y por eso les agradezco no guiarse por ninguno de los dos documentos, sino por lo que hoy les voy a explicar. Bien, entonces...
Por favor, muy atentos. Voy a iniciar con la explicación de la parte 4 del documento que deben incluir en el documento que ya llevan elaborado en la fase 1, 2 y 3, para que estemos muy atentos. Tanto las tablas que voy a explicar acá deben incluirse o ingresarse o insertarse o crearse en su documento de proyecto. ¿Bien? Bien, entonces vamos a explicar el contenido del documento de la parte 4 de su proyecto. Antes, agradezco por favor a Harold que me leas por favor este primer párrafo y a Héctor que me lea por favor este segundo párrafo. ¿Bien? Por favor, les agradezco. Bueno, señora. Primer párrafo, digo. Sí, señor. Para lograr con éxito la correcta evaluación de los procesos involucrados en los procesos logísticos de las empresas, se debe tener en cuenta los resultados obtenidos a través de los diversos actores de la cadena de abastecimiento, cuenten con una buena estructura organizacional y la correcta puesta en marcha del plan maestro. Gracias. Continúa. ¿El otro aprendiz? Señora, para efectos de retomar, compilar y consolidar los elementos que conforman cada una de las etapas del Plan Maestro de Logística Comercial y que se han venido trabajando de manera práctica a lo largo de esta actividad de aprendizaje, elabore un diseño de un Plan Maestro de Logística Comercial para la mejora continua de los procesos del caso hipotético empresarial o del caso real en el que viene trabajando. Ok, bueno, entonces, recordemos entonces qué hemos hecho en este proyecto. Primero hicimos un diagnóstico situacional de la empresa. Luego hicimos la planeación, que es la proyección de la empresa en un tiempo determinado. Luego hicimos la integración de las áreas del proceso logística en la parte comercial y identificamos indicadores de gestión para controlar o monitorear o hacer seguimiento de los procesos. Y ahora lo que vamos a hacer es lograr la mejora continua de los procesos. Entonces, mire que hemos hecho un paso a paso del ciclo realmente PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y esta fase es la fase de verificar y actuar de la empresa como tal, del proceso de mejoramiento continuo que debe surtir una empresa. El proceso de mejoramiento continuo, como yo ya se los he indicado en las sesiones anteriores que hemos tenido sobre mejoramiento continuo, hemos hablado que es importante este proceso porque nos hace ser cada vez mejores. Nosotros identificamos una falla y lo que hacemos es saber por qué se generó esa falla y qué acciones vamos a emprender para evitar que esa falla se vuelva a repetir. ¿Bien? Y eso es el objetivo de esta sesión, estimados aprendices. La primera parte de esta sesión, bueno, acá lo que dice inicialmente es, para desarrollar esta evidencia es importante tener en cuenta lo plasmado en la fase 1, en el documento fase 2 y en el documento fase 3. ¿Bien? Entonces debemos tener en cuenta que eso es un documento único, que no es un documento que son 4 partes aparte, sino que hace parte una de la otra, que hacen un consolidado, un documento integral, y que en este primer punto, para esta cuarta fase, lo que estamos o se requiere que el aprendiz realice es lo siguiente. Teniendo en cuenta los indicadores establecidos en el punto anterior, y aquí cuando se habla del punto anterior, chicos, estamos hablando de la parte 3 de este documento que expliqué en la sesión anterior. Y aquí les traje un simple pantallazo de esa diapositiva donde se explicó el punto 2, donde hace alusión a este punto que está diciendo acá. Entonces, aquí dice que debemos tener en cuenta los indicadores que establecimos aquí en esta tabla de subsistemas del proceso logístico. Recordamos que hicimos para cada uno de los 3 subsistemas, hicimos o definimos 2 indicadores, ¿verdad? Entonces, estos indicadores los necesito para poder desarrollar esta parte 4 de nuestro proyecto y especialmente diligenciar esta tabla 1, cuadro de mando, factores clave de éxito para el proceso logístico. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que teniendo en cuenta esos indicadores que establecí en el punto anterior o en la parte o en la fase 3 de nuestro proyecto, debemos construir el cuadro de mando para los factores clave de éxito que requiere o que se quiere medir en su proceso, diligenciando la matriz que se encuentra a continuación. Entonces, hice tal cual a lo que ya habíamos hecho en esta tabla 2 de la parte 3 de nuestro proyecto, hice tal cual, solamente digamos que ingresé esta misma columna y esta columna de estrategia logística para cada subsistema para mejorar el servicio al cliente, esta columna
la puse simplemente en segundo orden después de esta columna primera, ¿bien? Entonces, esta columna que ven acá es la misma que está aquí. Es decir, que en este momento ustedes lo único que tienen que hacer es copiar y pegar, ¿bien? Esta tercera columna es fórmula del indicador de seguimiento. Y aquí también van a copiar y pegar esta columna que hicieron aquí, tal cual. La van a copiar tal cual. Es decir, las columnas de azul son las mismas columnas que hicieron en la tabla 2 de la fase 3 de su proyecto. ¿Hasta aquí hay inquietudes? Por favor, me indican. No, señora. Lizzy, gracias. Daniel, Danilo, ¿me confirmas si tienes preguntas de lo que acabo de comentar? Daniel, Danilo, ¿estás en cuerpo presente y mente ausente? Profe, qué pena. ¿Puede repetir otra vez? Porque ahí, a mí sí me quedó como un jeroglífico, no entendí. Perfecto, no te preocupes. Bueno, ¿recuerdas que en la fase anterior de integración yo les solicité realizar o diligenciar esta tabla? ¿Recuerdas esta tabla? Bueno, pues acá lo único que tienes que hacer para diligenciar la tabla 1 es copiar esta columna tal cual, esta columna tal cual y esta columna tal cual. La primera columna, la tercera columna y la quinta columna de esta tabla la vas a copiar y pegar en esta tabla. Por eso lo puse azul, porque es la misma información que hiciste ya en la tabla 2 de la fase 3. Eso es lo que dije. Okay. Sí, señora, bueno, gracias, ya entendí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, ¿los demás van bien? Sí, señora. Ok, perfecto. Lisa Gabriela va bien. Marisol. Instructora, al parecer es como continuar la tabla, ¿cierto? Sí, O sea, lo que quiere decir es continuar. Exactamente. O sea, continuar la tabla. Pero no vamos a ingresar en esta tabla los hallazgos ni el propósito u objetivo del subsistema porque en este caso pues no lo necesitamos. Usted puede trabajar en esta misma tabla y agregarle las columnas que están en moradito. No hay ningún inconveniente, se las puede agregar. ¿Bien? Si le cabe en su hoja, la puede hacer horizontal, pero realmente lo que yo solicito entregar es esta tablita que está acá. ¿Bien? ¿Te he sido clara? Sí, señora, sí es claro. Ok, perfecto. Entonces voy a continuar con la explicación de la tabla 1. Para esta tabla, ya habiendo pegado esta información que hice en la tabla 2 del punto de la evidencia 5, punto 2 de la fase 3, actividad de aprendizaje 19, que es esta tabla, lo que le voy a agregar a cada indicador es la meta de cada indicador, porque aquí en esta tabla yo no agregué la meta de cada indicador, no la agregué, pero aquí sí me la está pidiendo. ¿Por qué? Porque me está pidiendo, aparte de eso, que simule los resultados o el comportamiento de los resultados de estos indicadores en los 4 periodos del año 2021. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo el indicador de entrega, oportunidad en la entrega de pedidos, por ejemplo. Entonces, para oportunidad de entrega de pedidos, ¿cuál es la meta? Una meta, ustedes me digan, por ejemplo, ¿cuál meta sería para ese indicador de oportunidad en la entrega de pedidos? ¿Cuál meta sería, por ejemplo? Pues tendría que ser un 100%. Que se entreguen 100% a tiempo los pedidos, ¿verdad? Ese sería el caso más ideal. Entonces, pues, por esa razón, aquí yo pondría el 100% de cumplimiento de ese indicador. Entonces, ahí lo que yo voy a hacer es una simulación. Me los voy a inventar, porque yo, si los tengo en la empresa, y los pueden, digamos, la empresa los provee esa información, no hay ningún inconveniente por protección de información, incluyan los datos acá, simplemente los copian y los pegan. Pero si ustedes no cuentan con la información, deben simular o imaginar o inventar esta información de estos datos, de estos resultados, de estos indicadores, de cómo fue ese resultado del indicador en el primer trimestre del año, cómo fue el resultado del indicador en el segundo trimestre del año, cómo fue el resultado de cada indicador en el tercer trimestre del año, cómo fue el resultado del indicador en el cuarto trimestre del año. ¿Ustedes conocen los trimestres de qué mes a qué mes van? Por ejemplo, el primer trimestre del año, ¿de qué trimestre a qué trimestre va? ¿Quién podría responderme?
Pues ese es De enero a marzo. Ok, de enero a marzo. Muy bien. ¿El segundo trimestre iría de dónde, de qué mes a qué mes? De abril a junio. Exactamente. Es decir, que el cuarto trimestre del año, ¿qué meses hacen parte de ese cuarto trimestre del año? De julio a septiembre. No, el cuarto trimestre. Octubre a Cuarto. diciembre. Ah, ya, y el orden de los factores. Octubre, noviembre y diciembre. O sea, hecho para atrás. Bien, entonces no se me confunda. Pero es importante que analicemos esto para que cuando entreguemos realmente lo que es. Y esto es importante cuando ustedes estén en la empresa. Acá estamos viendo casos realmente de lo que vamos a ver en la empresa. No son casos que solamente son pedagógicos, sino realmente son casos prácticos. Ustedes les van a pedir en algún momento el comportamiento del indicador en su empresa por cada trimestre o por cada semestre o anualmente y ustedes deben saber los periodos de dónde a dónde van. Bien, entonces eso es una información básica. Ok, entonces, les tengo aquí, en la siguiente tabla, yo siempre trato de ser muy explícita en las entregas para que no me entreguen lo que no es. Y esta les diligencié un ejemplo, no es para que copien y peguen esto que está acá, un ejemplo de resultados de los indicadores y de metas de indicadores. Entonces, por ejemplo, obviamente pues no les pego los indicadores porque ustedes ya tienen sus indicadores, pero por ejemplo, para un indicador que estábamos hablando que es el de entrega oportuna de pedidos, si es el 100% la entrega oportuna de pedidos, estamos viendo que de enero, febrero, marzo, que es el primer trimestre del año, el resultado fue 55%. Y ustedes este indicador deben saber las variables de cómo se obtiene, que es, por eso les pedí la fórmula del indicador, porque ustedes deben saber el numerador, esa información dónde la obtienen, y el denominador cómo la obtienen, para que saquen ese cálculo de el porcentaje por trimestre. Entonces, si ustedes tienen el resultado del indicador por mes, pues tienen que hacer la suma ponderada de los 3 meses. Por ejemplo, si en enero fue 50%, en febrero fue 50% y marzo fue 50%, el comportamiento del indicador, que obviamente no va a ser así, pero vamos a tener un ejemplo para efectos de explicación. Si esa información, si se mantuvieron así, son 150% el numerador y el denominador, dependiendo de cómo lo formularon, sería verificar el promedio ponderado de esos tres, sería dividir esos 3 datos de esos indicadores mes a mes, dividirlo en 3 y ese sería el promedio del cumplimiento del primer trimestre. Bien, entonces el indicador tiene una fórmula para obtenerlo. Si ustedes lo calculan trimestral, en este caso se pide trimestral, pero si la empresa lo está generando mensual y aquí te lo pido trimestral, pues deben sacar un promedio ponderado. Entonces, ¿cómo es el promedio ponderado? Como les acabo de decir. Si el primer mes, por ejemplo, enero fue 50%, febrero 50% y marzo fue 50%, suman los 3 datos y los dividen en los 3 meses. Entonces, 150 dividido en 3, que sería 50%, sería el indicador del primer trimestre del año para el comportamiento del indicador para ese primer trimestre del año. ¿Me he hecho entender? Sí, señora. ¿Y los demás cómo van? Gracias, Litsi. ¿Y los demás cómo van? ¿No saben o responden? Chicos, confírmenme por favor realmente si están entendiendo. Profe, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es, ¿ustedes saben cómo calcular los indicadores por cada trimestre del año? No, Tienen que verdad, no. tienen que hacer uso de la fórmula. Ustedes ya la fórmula la tienen porque la hicieron o la definieron en la fase 3 del proyecto. Ustedes ya tienen la fórmula de cómo tienen el indicador. Acá lo que tienen que hacer es poner los datos de resultado de cada indicador. Entonces acá ustedes lo que van a hacer es simular los datos para el primer trimestre, cómo fue el resultado de este indicador para el segundo trimestre, cómo fue el resultado en el tercer trimestre de ese indicador, cómo fue el resultado en el cuarto trimestre de ese indicador. Y ustedes hicieron esta práctica, la hicieron para 6 indicadores. Recordamos que tuvimos 3 subprocesos, para cada subproceso debían formular 2 indicadores, es decir, que hicieron la fórmula para 6 indicadores. Y así van a definir la meta para los 6 indicadores, van a definir o simular los datos para esos 4 trimestres
para esos 6 indicadores. Entonces, ustedes ya tendrían diligenciada esta tabla completamente. ¿Y por qué les puse yo aquí en mi ejemplo en rojito estos 3 indicadores? Porque aparte de ustedes ya haber identificado o realizado esta tabla, el punto 2 me pide lo siguiente. Entonces, el punto 2 de esta evidencia dice que con base en los resultados del cuadro de mando, es decir, con base en los resultados, que son estos que están acá, en los resultados de los comportamientos de los indicadores, va a diseñar usted un plan de acción para los indicadores que hipotéticamente o que simularon no están teniendo un buen desempeño o el desempeño que se espera que ellos tengan. ¿Cuál es el desempeño que se espera que los indicadores tengan? Pues la meta. Ese es el desempeño que se espera que tenga el indicador, pero la realidad es otra. Mire la realidad. La realidad es esta y esto es lo que yo espero. Entonces, cuando yo comparo lo que se está dando en la realidad versus lo que espero que se dé, pues es donde yo genero una brecha. O estoy bien con lo que deseo o como deseo que se vea ese indicador, o si estoy cumpliendo con esa meta o no, o estoy mal. Y si estoy mal, no estoy cumpliendo con la meta, pues ahí es donde yo genero un plan de acción. ¿Hasta aquí he sido clara? Sí, profe, una pregunta. ¿Sí? Bueno, como esos datos son simulados por nosotros, es una pregunta absurda, pero sé que puede pasar. Si todos mis indicadores cumplen al positivo, o sea, están al 100, al 90, o sea, que en una Tienes que escala generar mínimo 3 de que ellos estén que mal. no cumplan. Ah, ok. Tienes que hacerlo porque si no, no es que quedaste invicta en Ujú, presentar el punto 2, jamás. de acuerdo, Porque te listo. voy a decir que te indiqué en la sesión que debes hacer que no se cumplan mínimo 3 indicadores la meta. De acuerdo. Vale, gracias. Por eso aquí en esta notica dice diseñar el plan de acción para mínimo 3 indicadores que no están teniendo buen desempeño o que están incumpliendo la meta. Es decir, sí o sí ustedes deben, como dice aquí, hipotéticamente o simular o inventar que no se está cumpliendo la meta para mínimo 3 indicadores. Ustedes pueden escoger un indicador por cada subproceso o pueden escoger que son 2 indicadores que se están incumpliendo de producción y un aprovisionamiento, etcétera. No es, digamos, no es relevante que sea un indicador incumplido por cada subproceso. Es decisión de ustedes cuáles escogen que se están incumpliendo, pero son mínimo 3 indicadores los que no van a cumplir con la meta. ¿Me he hecho entender? Sí, señora. Ok, listo. ¿Cómo va Henry? Henry González, ¿cómo vas, líder? Henry. Bueno, ¿cómo va Marisol? Bien, instructora, una preguntita. ¿Este cuadro que están mostrando ahí, la continuación o es otro cuadro aparte? ¿Cuál? ¿Este o Este, todo ¿Este? este. Sí, donde ¿Este? damos análisis de no la conformidad. O sea, sí, este que estaba mostrando. Este que estoy Análisis señalando de la, acá. sí, es todo este cuadro que ya hace el análisis de la no conformidad. Ah, este que está acá, donde dice plan de acción, Sí, diseño del plan de acción para el proceso de logística, ese no lo he eso. explicado aún. Este no lo he No, explicado. lo que estamos viendo ahí. Este es otro cuadro aparte, Ok, ¿cierto? son 2 tablas, son 2 Son dos tablas. Una, tablas. exactamente, por eso mira Esta es acá. una Para el tabla. punto Ah, 1, ok. para el Es punto 1 uno. vamos a diligenciar la tabla 1 Ah, y para el ok. punto 2 vamos a diligenciar la tabla 2. Dos. Sino Ah, que, ok. sino que aquí les puse la tabla 1 diligenciada para que se guíen sobre qué es lo que vamos a pedir acá, porque de esta tabla es que yo genero el plan de acción. Bien, y aquí lo que yo hice fue tener unos datos para que sepan que de estos incumplimientos, de estas metas, acá estamos viendo que, por ejemplo, este indicador, la meta es 100%, pero como vemos acá el comportamiento de este indicador, no estamos en ninguno cumpliendo el 100%. Entonces, por esa razón, este es un indicador que está en rojo, que está incumpliendo con la meta. Lo mismo pasa en este caso. Se pide, por ejemplo, que haya 0 defectos en producción, pero mire que en el primer trimestre hubo 5 defectos, 45 defectos en el segundo trimestre, 6 defectos en el tercero, etc.
Y aquí simplemente puse unos ejemplos, no es para que los copien, sino para que se guíen de cómo es que estamos viendo que hay incumplimientos en la meta de 3 indicadores. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide el punto 2? Acá dice que vamos a diseñar un plan de acción. Entonces, el plan de acción lo debo diseñar para mínimo 3 indicadores que no estoy cumpliendo o no se está teniendo un buen desempeño de ellos. Entonces, aquí puse 3 indicadores que no estoy cumpliendo. Es decir, del punto 1 me salen 3 indicadores que no estoy cumpliendo. De esos 3 indicadores del punto 1 que no estoy cumpliendo es que yo planteo 3 planes de acción para cada uno de esos 3 indicadores incumplidos. ¿Y sobre qué formato o tabla voy a hacer ese plan de acción? Sobre este formato o tabla que ven ustedes acá, llamada tabla 2, diseño del plan de acción para el proceso de logística. Ustedes, como ven acá, la evidencia muestra esta tabla, pero no, aquí les puse que no se guíen en esta tabla porque es una tabla que está incompleta y ustedes al comparar esta con esta se van a dar cuenta digamos, de la escasez o de lo cojo que se queda en información esta tabla. Un plan de acción tiene una estructura, digamos, general, como la ven acá. Bien, pueden agregarle más información si lo consideran pertinente, pero lo básico que debe tener un plan de acción es lo que van a ver en esta tabla 2. Entonces, ¿qué debe tener un plan de acción? Debe tener un número de plan de acción porque yo debo saber cuántos planes de acción se han generado, por ejemplo, en un semestre o en el año, y cuántos planes de acción por proceso se han presentado en la empresa. Entonces, yo puedo poner aquí que este plan de acción es el 01 o el 001. Decisión de ustedes qué número de secuencia le dan a este plan de acción. Fecha de formulación del plan de acción. Pueden poner la fecha en que hicieron la evidencia. ¿Formulado por quién? ¿Quién formula este plan de acción? Pueden poner alguno de los nombres de los aprendices que están haciendo la evidencia. Pueden poner el nombre y un cargo del proceso logística que está haciendo este plan de acción. Por ejemplo, Henry González, líder de logística o jefe de logística. Bien, es un ejemplo. Proceso, logística. Aquí tendría que poner el proceso sobre el cual o al cual se le está haciendo este plan de acción. Bien, entonces aquí pondrían el proceso de logística porque estos indicadores hacen parte de los indicadores de logística, de los subprocesos de logística como aprovisionamiento, producción y distribución física. Bien, hasta aquí vamos claros en cómo diligenciar la tabla en esta primera fila de la tabla. ¿Vamos bien, chicos? Estimados aprendices, ¿me confirman, por favor? Sí, señora, al momento bien. Hola, Wilson. Me alegra mucho saludarte. Gracias, profe, igualmente. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya entendimos qué es lo que vamos a diligenciar en esta primera fila de la tabla y ahora veamos qué es lo que tiene esta parte de abajo de la tabla. Bueno, yo aquí les puse un ejemplo de cómo diligenciar la tabla con rojito para que sepan qué información es la que ustedes, sobre la cual ustedes deben guiarse para poderla diligenciar adecuadamente. Bueno, entonces, un plan de acción tiene 2 partes. Una parte donde se hace el análisis de esa no conformidad o el incumplimiento que se está teniendo para generar ese plan de acción. Y una segunda parte del plan de acción tiene ya cómo vamos a hacer seguimiento, cómo vamos a hacer el análisis, digamos, o acciones a emprender para poder evitar que esa no conformidad o ese hallazgo se vuelva a presentar. Bien, entonces vamos a explicar esta primera parte. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente pegar los indicadores que se han incumplido. Como aquí ven ustedes, esta tabla tiene 3 filas. 1, 2, 3. 3 indicadores. Como les indiqué que son mínimo 3 indicadores los que no están teniendo un buen desempeño, esos 3 indicadores son los que usted debe copiar y pegar aquí. Bien, el nombre del indicador o la fórmula del indicador o el nombre y la fórmula del indicador. Hasta aquí esta columna es clara sobre la cual debemos diligenciar. Sí, señora. Gracias, Litsi. Los demás, Wilson, Henry. Sí, señora. Lisa Gabriela. Doctora, ¿Sí? una ¿Harold? preguntita. Sí. ¿Esa es otra tabla? ¿Ya harían 3 tablas? Son 2 tablas. Una tabla del punto 1, que es esta. Una tabla. ¿Bien?
Esa misma tabla la ven acá ustedes, pero diligenciada. No se confundan. Esta es la misma tabla que están viendo en el punto 1, solo que aquí la diligencié para que sepan que de esta tabla es que hacemos el plan de acción para esos indicadores que están incumpliéndose o que están incumpliendo la meta. Y esta es la segunda tabla, que es el plan de acción. O sea, se está haciendo la explicación de la explicación de la explicación. Súper explicación, para que no les quede la menor duda. Ah, bueno, es que tanta explicación me confunde también. Ay, Dios mío, estos queridos aprendices. Si se da mucho, es terrible, si no se da tan bien. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿hasta aquí vamos claros? Harold, realmente Sí, ahora sí, ya. ya vamos bien. Ya. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, recapitulo. Esta tabla que ustedes ven acá es la misma tabla que están viendo acá, pero diligenciada. La misma tabla, pero diligenciada. ¿Bien? Entonces, lo que estamos haciendo acá es diciendo que para el punto 2 usted debe hacer esta tabla 2, que es el diseño del plan de acción para el proceso de logística. Y que para poder diligenciar esta tabla, en esta primera columna donde dice nombre del indicador, debo pegar los 3 indicadores que no están cumpliendo con la meta. Entonces, aquí pongo simplemente los nombres de los indicadores y las fórmulas, si deseamos, de los indicadores. Luego, ¿qué es lo que debo diligenciar? Debo ahora hacer el análisis de esa no conformidad o el incumplimiento de esos indicadores. Entonces, ¿qué me dice aquí en esta segunda columna? Descripción del hallazgo encontrado o el aspecto por mejorar. Entonces, para este indicador, por ejemplo, el indicador que está incumpliendo se llama tiempo de entrega de pedidos. La descripción del hallazgo dice: se evidencia que durante el primer y segundo trimestre se están entregando los pedidos en más de 3 días al cliente, teniendo en cuenta que estos no deben superar los 2 días para su entrega. Entonces, el indicador tiempo de entrega de pedidos. ¿Cuál es la meta entonces de lo que estamos viendo acá? ¿Cuál es la meta de este indicador? Aquí lo dice. ¿Cuál es la meta? Estimados aprendices, ¿cuál es la meta de lo que está acá? Acá está la respuesta. ¿Cuál es la meta del indicador? Para decir que se está incumpliendo. Que se está superando después de los 2 días. ¿Y la meta entonces sería cuál? De ese indicador. Antes de los 2 días. No deben superar los 2 días. O sea que la meta es... Sí, o sea, antes de los 2 días se debe entregar. Ok, entonces ese sería el tope, máximo 2 días. ¿Bien? Entonces, como se están dando en el primer y segundo trimestre las entregas de 3 días, estamos incumpliendo con el indicador. Entonces, ese es el hallazgo, para que entendamos cómo es que redactamos adecuadamente un hallazgo. ¿Es claro cómo redactar un hallazgo del incumplimiento del indicador? Sí, señora. Bueno, entonces, habiendo yo ya sabido qué es lo que está pasando, qué es la descripción del problema, ahora yo analizo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la siguiente o tercera columna que dice análisis de causas que están generando el incumplimiento de la meta del indicador. Que ese análisis, ustedes recuerdan que nosotros vimos en la tecnología, vimos la técnica o la herramienta de causa-efecto, diagrama de Ishikawa, o vimos los 5 porqués, o vimos lluvia de ideas, otra metodología para analizar las causas de un problema. Recordamos esas técnicas y muchas más. Entonces, por eso se las puse aquí en paréntesis. Aquí simplemente voy a hacer lluvia de ideas. ¿Qué es lo que está pasando para que se esté presentando este problema? Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Puede ser entonces cualquiera de estas 3 causas. Falta de comunicación entre compras y despachos, desconocimiento de procesos y políticas de entrega, o puede ser que haya un desorden documental en el centro de distribución. Bien, ustedes hacen el listado de causas posibles que estén generando este problema. Entonces, de las tantas causas que ustedes definieron en esta columna, en la siguiente columna que se llama causa raíz o causa principal que está generando el incumplimiento del indicador, usted va a definir cuál es la causa raíz, la causa matriz, la causa principal de todas las que ustedes definieron, ¿bien? Sobre la cual ustedes van a empezar a analizar. Entonces, aquí yo puse que la causa principal o la causa raíz es desorden documental de centro de distribución. Entonces,
Sobre esta causa raíz es que yo planteo las acciones a seguir. Entonces ya vamos con la segunda etapa de nuestro plan de acción, que es definir las acciones y hacer seguimiento al cumplimiento de esas acciones para evitar que esa no conformidad se me vuelva a presentar. Bien, hasta aquí, antes de iniciar con esta parte de la tabla del plan de acción, ¿hay alguna inquietud, estimados aprendices? Por el momento no, señora. De igual manera, no. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a explicar la siguiente etapa de la tabla. Descripción de la acción a seguir para evitar que se vuelva a presentar esta no conformidad que estamos viendo acá. Bien, entonces, aquí yo les planteé 3 acciones para evitar que se vuelva a presentar esa no conformidad. Pero pueden haber más acciones o pueden haber menos acciones. Yo sé que la ley del menor esfuerzo es que ustedes definan solo una acción, pero es muy conveniente que ustedes analicen muy bien el problema y que realmente las acciones que vayan a emprender sean acciones que realmente logren mitigar o eliminar esa no conformidad. ¿Qué es lo que pasa cuando normalmente en las empresas se hacen planes de acción? Hacen planes de acción por salir del paso o por el afán, y ese problema o esa no conformidad se vuelve a presentar porque ese plan de acción que hicieron fue fallido, fue mal hecho, fue mal analizado, fue mal verificado o no se verificó nunca si se cerró o no la no conformidad. Entonces, eso es lo que genera que hayan reprocesos. A conciencia, el análisis de causas deben hacerlo bien y, por tanto, la generación de las acciones para evitar que realmente eso no se vuelva a presentar. Entonces, esa es la pregunta que ustedes deben hacer. Con esas acciones que ustedes vayan a emprender acá, ¿van a evitar que este problema se vuelva a presentar? Ustedes tienen que preguntarse eso cuando estén formulando sus acciones a seguir para evitar que esto se vuelva a presentar. Entonces, frente a este problema, yo propongo las siguientes acciones. Este es el ejemplo que yo vengo explicando, el plan de acción. Entonces, propongo que la primera acción a emprender es implementar el software llamado XYZ para la gestión documental de la información. Considero que es una acción pertinente y que va mucho al lugar para evitar que este problema se vuelva a presentar. También voy a emprender una segunda acción, que es que se haga una reinducción al personal, porque si este problema se está presentando, puede ser que las personas desconozcan el tiempo de entrega máximo o que desconozcan los procesos organizacionales o los procedimientos organizacionales. Una tercera acción que considero muy pertinente frente a este problema a emprender es implementar programas de incentivos al personal por cumplimiento de metas. A veces los trabajadores están tan arraigados al diario y hacer simplemente lo mínimo que se debe hacer en su trabajo, que no les importa si la empresa está cumpliendo o no, sino yo estoy haciendo mi trabajo, si los demás cumplen bien, si no también, pero no sobre las metas, que realmente es lo que mide un proceso. Entonces, por eso propongo esa acción 3 frente al soporte o al, digamos, al ejemplo que yo estoy suministrándoles como referencia. Bueno, para cada acción, entonces me dice en la siguiente columna que debo asignar un responsable para implementar esa acción propuesta, pues un doliente. Yo puedo definir cantidad de acciones, pero si a nadie le delego esa responsabilidad de que cumpla con esa acción, pues nadie hace nada. ¿Bien? Entonces, sí debo definir un responsable de emprender o realizar cada una de esas acciones. Entonces, para realizar la acción 1, que es la de implementar el software, delego al líder TIC de tecnologías de la información y comunicación de la empresa. Para realizarla o emprender la acción 2, que es la de reinducción al personal, se lo voy a delegar para que lo realice la líder de talento humano y la jefe de logística. Y para emprender la acción 3, que es la de implementar el programa de incentivos al personal, voy a delegarle esa responsabilidad para que la ejecute también el líder de talento humano y el jefe de logística. Siguiente columna dice que fecha de inicio de implementación de la acción. Pues, ¿cuándo es que? Yo ya sé qué es lo que debo hacer, qué acciones debo emprender, quién las debe realizar y ahora cuándo las debe empezar a hacer. Debo decirle, bueno, yo a usted le pido el favor que me haga el software de gestión documental del proceso, líder TIC, pero debe empezar desde mañana mismo. Y le voy a dar 2 meses de plazo para que lo haga. Es decir, si mañana estamos a 20 de octubre, 2 meses
de plazo, ¿cuál sería la fecha límite de entrega de ese software? Les pregunto. 20 de diciembre. Exactamente, es decir, que al 20 de diciembre ese software ya debe estar listo. Entonces, eso es lo que dice acá, fecha máxima de ejecución o cumplimiento de la acción. Entonces, aquí 2 meses, 20 de diciembre. Y también, no solamente debo decir quién es el que lo debe ejecutar, sino quién es el que debe verificar que realmente esa acción se ejecute. Es decir, un auditor de las acciones. Entonces, así como yo ya sé quién es el que lo debe ejecutar y en cuánto tiempo, pues yo debo poner una persona que me verifique. Aquí para la acción 1 puse que me debe verificar el jefe de logística. Para la acción 2 el gerente y para la acción 3 el gerente. Miren que ustedes se están dando cuenta que aquí el que ejecuta es un líder de proceso y aquí el que verifica es una persona de mayor rango. Yo no puedo poner a verificar a un jefe una persona subalterna. Tengan en cuenta también la delegación de responsabilidades, porque eso también en una empresa es importante. ¿A quién se delega qué y cuál competencia tiene esa persona para verificar? Yo no puedo poner a verificar a una persona que no es competente para verificar un proceso que no tiene ni idea, o no tiene la experiencia, o no tiene los atributos para hacerlo. Bien. Me pide también recursos necesarios para su ejecución. Yo necesito saber qué recursos se requieren para cumplir con esas acciones en ese tiempo establecido. Yo puedo querer hacer un software, pero si la empresa no tiene plata, ¿lo voy a poder hacer en 2 meses? Les pregunto. Les pregunto, chicos. Bueno, se fue este aprendiz. ¿Me están escuchando? Por favor. Señora. Sí, señora. Ok, entonces, por favor me responden. ¿Tendría yo la posibilidad de hacer ese software si no tengo plata o presupuesto para hacerlo? Si no hay fondos, no. Exactamente, entonces yo no puedo hacer castillos en el aire, ¿no? Yo tengo que saber qué recursos debo disponer para poder cumplir con esas acciones en ese tiempo que tengo pactado cumplirlas. Entonces, ese tiempo también depende de los recursos disponibles en la empresa, para que tengan en cuenta que esta columna del tiempo depende de los recursos disponibles de la empresa. ¿Bien? Ok. Entonces, aquí simplemente pues yo puse un ejemplo, pero obviamente ustedes lo van a hacer de acuerdo a su hallazgo. ¿Bien? Y a sus acciones que van a emprender. Costo de los recursos. Aquí sí debo saber que un software, debo cotizar y debo saber que más o menos, en este caso particular que les estoy explicando, un software puede costar alrededor de tanto dinero, de tantos pesos que debo pagar. Pero si el líder TIC es una persona externa, pues yo tendría que saber que más o menos tendré que pagarle 10 millones de pesos, si es un asesor. Pero si es una persona que hace parte de la nómina de la empresa, pues este valor va a tender a disminuir, porque es una persona que se le paga mensualmente un valor y que en 2 meses, pues yo voy a saber que el salario de él va a ser de ese salario mensual por 2, ¿bien? Que sería el valor que voy a poner acá. Frecuencia o fecha de verificación de la ejecución. Pues si yo sé que esta acción, dije que esa acción se debe realizar en máximo 2 meses, es decir, ese software le doy plazo para que lo haga en 2 meses, pues yo voy a hacer un seguimiento, no hasta que se cumplan los 2 meses. Porque, ¿qué pasa en las empresas? Hacen verificación cuando ya se cumple el tiempo, pero no han hecho nada y se perdió todo ese tiempo que tenían en el plan de acción. En cambio, si ustedes hacen seguimientos antes de la fecha, pueden verificar esas desviaciones. Entonces, si se está haciendo mal, pues decirle, no, mira, es que aquí lo que estamos pidiendo es que hagan un software para la gestión documentaria. Usted está haciendo un software es para la gestión por ejemplo, de cómo hacer la contabilidad de la empresa. Pues yo a usted lo que le dije fue hacer un software para la gestión de la documentación del centro de distribución. Bien, entonces para que lo tengan presente. Y esos seguimientos, pues los debe hacer esa persona que definí como responsable de verificación del seguimiento. Y así lo deben definir para cada acción que ustedes emprendieron para evitar que esa no conformidad se vuelva a presentar. Y este ejemplo lo hago para que tengan ustedes en cuenta de cómo hacer el de ustedes. Entonces, acá ponen los indicadores que están incumpliendo y realizan el análisis de esa no conformidad, generan las causas,
generan la causa raíz, describen las acciones a seguir, quién va a ser el responsable de implementar esas acciones, cuándo inicia a implementarlas, cuándo es el máximo plazo de implementarlas, quién le va a verificar, qué cargo le va a verificar el cumplimiento de esas acciones, qué recursos se requiere para poder cumplir o ejecutar esas acciones, cuánto vale ejecutar esas acciones y cada cuánto van a verificar o con qué frecuencia van a verificar el cumplimiento de esas acciones. Y eso es todo lo que corresponde o comprende un plan de acción. ¿Es claro el punto 2 de la fase 4 de su proyecto? Sí, señora. Ok, Sí, señora, sin novedad. sin novedad. ¿Y las chicas cómo van? ¿Tienen alguna novedad? Como lo dice su compañero Wilson. Gina, ¿cómo va Gina? Todo está claro. Ok, perfecto. Marisol. Sí, todo está muy claro. Ok, Denis, ¿cómo vas tú que no me has preguntado? ¿Denis? Bueno, ¿alguna dama que se haya conectado que no tenga? Ah, Carol, ¿cómo vas? Carol González. ¿No? Parece que bien. El que calla otorga. Asumo ese criterio entonces. Bueno, ok. Teniendo en cuenta que ya todo es claro, ahora les voy a explicar los criterios de entrega de esta última fase del proyecto, fase 4. Bueno, chicos, pues el documento o la portada o el documento final, que es la fase 4, que es el documento final, debe tener esta estructura de portada. He tenido trabajos que hacen unas estructuras de portada que yo no solicité. Y obviamente se devuelve porque si la portada no cumple con lo que está aquí, el documento como tal no está de acuerdo a la información que estoy pidiendo. Entonces, no están entregando lo que es. Entonces, por favor, esta portada es lo mismo que yo les he mostrado en las fases anteriores. Obviamente la voy alimentando en la medida que vamos viendo los componentes de las fases. Y aquí... Sí, señora. ¿Disculpa? Ay, no te escuché. Qué pena. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, no te escuché. Bueno, en la parte 7 de esta evidencia, de esta parte 4, es la que está en azulito, que es la parte 7. Y esta parte del trabajo la vamos a llamar mejoramiento continuo del proceso de logística. Entonces, recordamos que tenemos dos tablas, ¿verdad? Entonces, la tabla 1 es la de cuadro de mando de factores clave de éxito. Ustedes pueden hacer una introducción breve antes de poner la tabla. No es que pongan 7.1 y pegaron la tabla. No, hagan una introducción breve para ingresar o para contextualizar la persona que va a leer la información, el proyecto, y en el punto 7.2 es insertar la tabla 2, que es el plan de acción. Y también hagan una breve introducción sobre la importancia de los planes de acción en una empresa. Entonces pegarían posteriormente la tabla del diseño de plan de acción. Y el 7.3 es pegar el enlace de la sustentación de este proyecto propuesta Plan Maestro Logística. Entonces, cuando usted pegue el enlace de la grabación de la sesión que ustedes hicieron en Google Meet, otros lo han hecho en Zoom, otros han hecho simplemente en un video como tal, ese video que ustedes carguen, verifiquen muy bien que ese enlace abra, porque a veces cuando le doy clic en el enlace no abre y debo llamarlos a ustedes para que por favor urgente corrijan el trabajo, porque digamos que como a nosotros nos hacen auditoría en plataforma, no es que usted me envíe el video por WhatsApp o me lo envía por correo electrónico, no me queda evidencia en plataforma. Entonces, si el enlace del video no sube, deben volver a subir la evidencia porque no estaría completa. Bien, entonces verifique muy bien que este enlace abra antes de subir el trabajo completo. Entonces, esta última parte o fase 4 deben agregar la tabla 1, la tabla 2 y el link del video sustentación. Entonces, también incorporen en las conclusiones, en la parte de conclusiones fase 4,
Yo les he corregido a muchos de ustedes que como son tantas conclusiones, porque son varias fases, fase 1, conclusiones para la fase 1, fase 2, conclusiones para la fase 2, fase 3, conclusiones para la fase 3 y fase 4, conclusiones de la fase 4. Por cada aprendiz, pues son muchas conclusiones y no puede quedar la información dispersa o mal organizada. Entonces, por eso les he indicado que cuando entreguen las conclusiones, escriban conclusiones, entonces fase 1 y pegan las conclusiones de la fase 1, fase 2, conclusiones de la fase 2, fase 3, conclusiones de la fase 3, y en estas fase 4, conclusiones de la fase 4. ¿Bien? Y eso es lo único que van a agregar a la tabla que ya han venido alimentando en la medida que han ejecutado las fases de este proyecto. ¿Hasta aquí he sido clara para poder explicar la sustentación del proyecto? ¿Es clara la portada de entrega del documento final? Sí, señora. Señora. Ok, con mucho ánimo, ¿no? Están que se empiezan ya a hacer la parte final de su proyecto. Sí, señora. Mejor dicho, eso es como decía, entusiasmo. Así, están tal cual. O es que están que se quedan dormidos. Agüita para mi gente para que puedan... Exactamente, agüita para mi gente. De verdad que toca echarle agüita, si no, mejor dicho, no me contestan más. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a explicar la sustentación, cómo vamos a hacer ese proceso de sustentación. Ustedes ya hicieron su documento final, que es el que incluye la fase 1, 2, 3 y 4 del proyecto. Ya tienen su proyecto como tal, con toda esta información que está aquí establecida, pero ahora les hace falta incluir en este documento el link del video, es decir, les falta sustentarlo. Pues como todo documento final de un programa formativo debe ser sustentado por las personas que hicieron ese documento. Tengan en cuenta, por favor, que esta sustentación para ustedes no es extraño sustentar. Ustedes sustentaron la maqueta, ustedes han sustentado también otras evidencias que les hemos pedido, y esta es la sustentación final. Les pido el favor que para esta sustentación sí hagan una presentación en PowerPoint donde agregan los resúmenes de lo que hicieron para cada fase del proyecto. Para la fase 1, un resumen que puede ser la DOFA y explican la DOFA y el análisis de cada ambiente. No es que lean el proyecto, sino que cojan lo más importante. Por ejemplo, pegan en una diapositiva la matriz DOFA y un resumen del análisis de cada ambiente, tanto interno como externo. ¿Bien? De la fase 2, que es la planeación estratégica, hablan sobre qué encontraron al analizar la misión y la visión, porque ustedes ya tienen una misión y una visión de la empresa, pero hicieron de pronto algunas adiciones o mejoras a la existente. Entonces, de acuerdo a las preguntas que les indiqué, cuenten también sobre las políticas que tiene la empresa, los objetivos, ¿bien? Y una que otra estrategia logística. La integración de áreas involucradas en el servicio al cliente, también deben poner una diapositiva mostrando el organigrama del proceso logístico, muestran también ese organigrama los cargos y pueden explicar las funciones de los cargos de manera general. Los perfiles de los cargos, no hay necesidad de mostrarlos, pero sí las funciones de los cargos del proceso logístico. Es decir, en la diapositiva no es necesario incluir las tablas de los perfiles de los cargos que incorporaron en el trabajo como tal. Bien, pero sí me incluyen, me explican los indicadores que ustedes tienen para gestionar o evaluar el desempeño del personal de logística. Bien, eso es lo que deben agregar en esta parte. En la parte 7, que es la que expliqué el día de hoy, van a explicar las dos tablas. La tabla 1, que es donde ustedes definieron la meta y el comportamiento de los indicadores para los 4 trimestres del año. Y también van a explicar la tabla 2, que es el plan de acción, que es fundamental. Digamos que todo este proceso que ustedes han hecho, este proyecto, para mí lo más importante es el plan de acción, porque es donde la empresa realmente mide cómo hacer su proceso de mejoramiento continuo en ese plan de acción. Las conclusiones, realmente cada aprendiz va a hacer una conclusión única de todo el trabajo realizado, no solamente de la etapa 4, sino de todo el trabajo realizado. Muy breve, cada aprendiz va a hacer una conclusión general de todo lo que aprendió al hacer este proyecto. Todos los aprendices deben hablar. ¿Y quién le asigna la temática que cada uno debe hablar? El líder del grupo. O, digamos, deben llegar en un consenso entre todos para que sea equitativa la información. Bueno, entonces,
Esta sustentación de este proyecto debe ser sustentada por cada uno de los aprendices que hacen parte de ese grupo de trabajo. Todos deben sustentar. Para ello pueden hacer uso de plataformas de reuniones como por ejemplo esta que estamos en este momento teniendo, que es Google Meet, que ustedes ya la han manejado y la saben manejar. También pueden hacer uso de Zoom, que también es otra opción para ustedes, la que más para ustedes se ajuste, les sea más práctica o conozcan, u otra plataforma de reuniones que conozcan. Bien, al iniciar, usted ya está en la sustentación del proyecto, entonces cada aprendiz al iniciar debe presentarse con su nombre completo y explicar la parte que le ha sido designada. Debe ser muy coordinada, ustedes deben entre sí saber quién es el que va a seguir, para que no se vea así como que, a ver, Henry, a ver, Marisol, a ver, Litsi, sigue usted, Litsi. No se le olvide lo que le dije. Esas cosas, pues obviamente en una sustentación no se dicen. Entonces debe haber previamente una organización logística de cómo es que van a hacer la interacción cada uno de los integrantes del grupo. Bien, entonces, digamos que este es un ejemplo de sustentación. Muy buenas noches, estimada instructora. El día de hoy vamos a explicar o a sustentar nuestra propuesta de plan maestro logística para la empresa Alpina S.A., donde hicimos parte de este proyecto los siguientes integrantes. Esa introducción inicial la debe hacer el líder del grupo. Nuestro grupo está conformado por Henry, por Carol González, por John, por etcétera. Bien. Iniciamos entonces con la explicación del diagnóstico de la situación actual de la empresa Alpina. Para ello, el compañero John Tinjaca va a iniciar. Entonces, esa es la pauta. Bien, entonces empieza John y explica su diagnóstico. Sigue Carol. Ahora John dice, ahora vamos a iniciar con la explicación de cómo hicimos el proceso de planeación estratégica para la empresa Alpina. Ahora esta parte lo dejo con Carol González. Empieza Carol González. Y así van a hacer ustedes con todos los compañeros para que la hagan de manera organizada. Al final, cuando ya alguien ha explicado la parte 7 y las tablas, pues, entonces esa persona dice, bueno, esa misma persona dice, bueno, la conclusión que me dejó la elaboración de este trabajo es que me permitió conocer o digamos que estructurar todos los conocimientos adquiridos en la tecnología. Vimos en este proyecto muchas temáticas tratadas durante la tecnología y me pareció agradable poder conocerlas o integrarlas para poder realmente lograr un proceso de mejoramiento continuo del proceso de logística en la organización que trabajamos. Bien, ahora los dejo con mi compañero Henry. Y empieza Henry con su conclusión final y así, y termina. Muchas gracias a ustedes por la participación, instructora. Que tengan una feliz noche. Bien, y esa es la sustentación. No tiene límite de tiempo. Yo no los voy a cohibir de que tiene que ser en 5, en 10 minutos. Es decisión de ustedes cuánto se van a demorar, pero que sea una manera muy organizada como van a presentar la sustentación del proyecto final. Bien. Bien, ¿me hice entender de cómo es el proceso de sustentación de su proyecto, chicos? Sí, señora. Instructora, yo tengo una pregunta. Sí. En las conclusiones generales se mete en el video, ¿no? O sea, se sustenta en el video, ¿no? No hay que editarlo ni nada, ¿no? Exacto, usted puede decir poner las conclusiones en una diapositiva o simplemente usted organiza que los compañeros vayan diciéndola al final de la sustentación, como les expliqué ahorita. Ok. Es mejor que lo hagan en una diapositiva porque a veces se les olvida de los nervios. No, por mi parte no creo, pero bueno. Bueno, pero cada quien conoce su equipo de trabajo, entonces ya saben quiénes se paniquean y quiénes no. Entonces, ustedes deciden cuál es la herramienta o tip que usan para poder hacer la sustentación adecuadamente. ¿Bien? Bueno, señora. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, dicho, entonces, una vez ya realizaron ustedes la sustentación, esa grabación, bueno, verifiquen muy bien que esté grabando porque qué tal que hayan sustentado todo y cuando vean no se grabó. Tengan mucho cuidado también con eso que ha pasado.
Este enlace de la grabación es donde ese enlace de ese video, si ustedes lo subieron en YouTube, ese enlace, a veces también hay error que ustedes suben el enlace, pero ese enlace ustedes subieron ese video como privado y nadie lo puede ver, solamente si ingreso con su usuario y contraseña de YouTube. Entonces también tengan muy en cuenta que ese enlace debe quedar público para que cualquier persona que tenga el enlace pueda acceder al video. Bien. Ese enlace de ese video lo ponen en el punto 7.3 de su proyecto, de su documento final. Entonces escriben link, video, sustentación del proyecto, propuesta plan maestro, logística, 2 puntos y ponen el enlace. ¿Bien? Ok, entonces no existe límite de tiempo de la sustentación, el documento debe ser entregado en formato Word institucional. Hay muchos trabajos que he visto que todavía, cuando ya terminamos la etapa lectiva, donde siempre desde inducciones dije que los trabajos de la tecnología debían ser entregados en formato Word institucional, nunca entregaron formato Word institucional. Pero este sí lo voy a verificar que lo entreguen y si no, devuelvo el trabajo. Ustedes ya saben en estas alturas de su formación cuál es el formato Word institucional. Entonces, sobre ese documento es que deben hacer la entrega de este proyecto. El líder del grupo calificará, al igual que han hecho los líderes del grupo para las fases 1, 2, 3 y en esta 4, calificarán el aporte que hizo cada uno de sus compañeros en esta cuarta y última fase del documento, el aporte que hizo en la sustentación. También son como transbambalinas, que es lo que yo quiero saber cómo fue. Una cosa es lo que yo veo ahí en el documento y otra cosa es lo que el líder nos cuenta de realmente cómo fue ese proceso internamente en el grupo. Por eso es importante para mí conocer esa calificación entre excelente, bueno o malo de cada aprendiz. También, por ejemplo, he sabido que hay aprendices que copian y pegan de internet. Obviamente eso los cataloga y esa nota se baja porque digamos, es sin comentarios que en estas alturas una persona copie y pegue, porque realmente ya en el frente de batalla, que es la etapa productiva, van a saber quién es quién, van a saber quién copió, van a saber quién realmente hizo a conciencia la lectura del material y la elaboración de las evidencias. Entonces, ustedes ya de aquí para allá van a saber si perdieron el tiempo, ustedes se engañaron o no. Bien, cada aprendiz o integrante del grupo deberá redactar su propia conclusión de lo realizado en esta fase 4 y escribir en paréntesis su nombre frente a ella, como lo han venido haciendo con las anteriores fases. Y eso es todo, chicos. Yo, bueno, no sé si Henry y Litsi fueron tomando foticos de las presentaciones de esta sesión y las subieron en el grupo de WhatsApp para que los aprendices tengan acceso a esta información. Sin embargo, es importante escuchar la grabación total porque pues a veces en las diapositivas no se explica todo lo que el instructor ha dicho. Es simplemente una referencia. Litsi y Henry, ¿pudieron tomar fotos de las diapositivas de hoy? ¿Me confirman si son tan amables? Profe, yo no, pero ya las estoy consiguiendo. O sea, yo tomo parte para mí, pero ya las pongo en el grupo. Ah, ok, perfecto. Te agradezco, por favor. Y Henry, no sé si no las tomaste, entonces yo le reenvío las que envié Litsi al grupo, ¿vale? Bueno, pues esta es una foto que hice para que tengan ustedes la referencia de cómo van a ser unas diapositivas para la sustentación. Me gustaría que siguieran esta estructura de la primera diapositiva de la sustentación de esas diapositivas. Me gustaría que sobre esta estructura, digamos, de título, de información que está incluida acá, realicen sus diapositivas. La primera diapositiva que ustedes van a poner en esa sustentación va a ser una similar a esta, donde incluyan esta información. Sustentación de nuestro proyecto formativo, propuesta plan maestro logística comercial, empresa Alpina, empresa Servientrega, empresa XYZ. Bien. Integrantes, nombre de los integrantes acá. Presentado a, el nombre del instructor, el rol del instructor en la ficha, tecnología y gestión logística. Entonces, por favor, tomar muy atenta nota y foto a esta diapositiva para que, por favor, diseñen la de ustedes. ¿Bien? Ok. Y verifiquen, como les indiqué anteriormente, que ese enlace de ese video abra correctamente antes de insertarlo en el documento final, en la parte donde les dije que deben insertar ese documento final. ¿Bien? Entonces, estar muy, muy pendientes de que realmente esté bien ese enlace antes de subir el trabajo. Y aquí está la lista de chequeo. En la lista de chequeo pues no está el enlace del video de sustentación, pero aquí se agregó en el punto 4.
Entonces, tengan en cuenta la lista de chequeo, que todo esté y no se les olvide entregar todo lo que les expliqué el día de hoy. Recuerden que esta evidencia la deben desarrollar en esta semana. Es una evidencia realmente muy, muy corta, que es importante que la hagan de acuerdo a lo que está establecido. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver, chicos? Hasta hoy les expliqué temática. De aquí en adelante, las 2 sesiones que siguen van a ser esta sesión que sigue, que es el lunes 25 de octubre. Voy a hacer seguimiento a aprendices, voy a hacer reporte de notas ese día y voy a hacer acompañamiento a grupos de trabajo que necesiten de pronto aclarar dudas o preguntas que ustedes necesiten como tal del proceso formativo. Ese día voy a estar disponible para reportar las notas y para acompañar a aprendices que requieran algún tipo de acompañamiento o una asesoría. ¿Bien? Y la última sesión simplemente es para indicar el cierre de la etapa lectiva, indicaciones finales. Y eso es todo lo que viene de aquí en adelante, chicos. Nos quedan 2 semanas de formación. Espero que realmente saquemos el mejor provecho al tiempo, que el tiempo es oro, y que podamos nosotros consultar y aprovechar el instructor hasta el final. ¿Bien? Tengan en cuenta ustedes que tenemos ya el reporte de notas hoy y que debemos guiarnos en lo que está ahí establecido para poder hacer las evidencias que nos hacen falta. ¿Listo? Bueno, pues Andrés Zapata, Camila Katie, Daniel Rendón, Gina, Harold, Héctor, John, Carol, Litzy, Marisol, Vanessa, Wilson y Yeslendi. Si hay alguno de ustedes que tenga alguna inquietud, les agradezco que se mantengan en la sesión. De lo contrario, las demás personas que están al día pueden finalizar la sesión. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Me alegró mucho compartir con ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, Gracias. doctora, buenas noches.